día de hoy. Hablábamos del fruto del Espíritu, lo último que estábamos viendo. Para los que no estaban con nosotros, solamente un breve resumen, solamente, no vamos a hablar todo, solamente para que entiendan de qué estamos hablando. El fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, vimos las obras de la carne, que son 19, fruto del Espíritu, que es fruto, no es sus frutos, es fruto del Espíritu, que son 9. Cuando hablamos los dones, eso sí es plural, eso sí son varios, los dones del Espíritu, que son como 22 en toda la palabra del Nuevo Testamento, habla casi de 22 dones del Espíritu, aunque Pablo en Corintios habla solamente de 9, ¿verdad? Pero de eso se desglosan o se ramifican otros tantos, ¿verdad? Que ya los hablamos de eso, pero los dones, cuando hablamos de los dones, dijimos que los dones representan ¿qué parte de Dios? Esto ya lo debemos saber, esto ya quedó, es historia. Vamos a ver, esto ya como decirle al niño, a ver, dime el abecedario, A, B, C, D. El único que contesta es Juanito. ¿Qué pasó? Poder de Dios. Entonces, al hablar del fruto, ¿qué representa? ¿Qué parte de Dios representa? Cuando estamos hablando del fruto del título 9. El carácter, ¿verdad? Agarren un lápiz, agarren una hojita y apunten lo que estamos hablando. Entonces, esto es importante para que tengamos nosotros en mente, porque eso es la parte, el meollo del estudio. Esa es la parte central. ¿Por qué? El fruto que es el carácter. Acabamos de cantar, haz mi carácter como el tuyo, Señor, ¿verdad? Entonces, la manera que nosotros podemos tener el carácter de Cristo Jesús es pedirle al Señor en oración que nos dé el carácter. ¿Amén? No, nosotros tenemos que el carácter crece como un fruto. El fruto crece, ¿verdad? Entonces, nosotros compramos una plantita o un arbolito y nos podemos orar, Señor, que crezca este fruto, que crezca este fruto, que crezca este fruto. Que seamos como Cristo aquí en la tierra. Tener los ojos de Cristo, tener las manos de Cristo, los pies de Cristo, la mente de Cristo, caminar como Cristo caminó en la tierra. Eso es lo que quiere. Y cuando lo vamos a tener, cuando tengamos el fruto, es decir, los 9 caracteres de Cristo, del Señor, ¿verdad? Eso es lo que vimos nosotros. Es un breve resumen prácticamente de lo que es el fruto del Espíritu. Y repito, no se cree, todo esto no podemos decir que es a través solamente de la oración, no menospreciando la oración, no estoy haciendo a un lado la oración es sumamente importante, hermanos. Es un arma que el Señor nos ha dado para que nosotros podamos comunicarnos, como hablar con Él, relacionarnos con Él, tener intimidad con Él, ¿verdad? La oración es sumamente importante, ¿verdad? Pero hay que obrar, ¿verdad? Hay que obrar. La fe sin obras es muerte. La fe sin obras es muerta. ¿Se acuerdan del chistecito que les platiqué hace tiempo? De un hermanito que le va a decir a su hermanita, mira, acabo de hacerme una resortera. ¿Saben lo que es una resortera? Y con ella voy a ir allá afuera y voy a matar todos los pajaritos que me encuentre. Y dice la hermanita, no, por favor no lo hagas. Sí, voy a ir allá afuera y voy a matar todos los pajaritos que yo vea. La niña se fue a su cuarto y se puso a orar. Señor, no permitas que mi hermanito mate los pajaritos. No los permitas, Señor. Fue a orar como buena niña cristiana. Pero después de que oró, se levantó y fue y rompió la resortera de su hermanito. Entonces, la fe sin obras es muerta, hermanos. Hay que obrar. Nos podemos pasar la vida orando, pero si no obramos, no hay nada. No esperemos que todo venga automáticamente, hermanos. Entonces, la salvación, sí, el Señor nos la da por gracia, es un regalo. Mal dicho que se diga automático, porque no, es gracia, es un regalo que Dios nos da a través de la fe. Que también Él la da para que crezca. Nuestro regalo. ¿Verdad? Entonces, eso lo vimos la semana pasada. Hay dudas acerca del fruto, de los 9 atributos o características del fruto. ¿No hay dudas? ¿No hay dudas del tema?
Muy bien. Entonces vamos a continuar con el estudio de Efesios capítulo 1. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 1. Nuevamente siguiendo la línea de Pablo, ¿verdad? Últimamente estamos con Pablo, las cartas de Pablo, las enseñanzas de Pablo a la iglesia. Prácticamente fue el apóstol de los gentiles, el apóstol que llevó la enseñanza, la doctrina, el evangelio a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles en ese tiempo? Eran los griegos, ¿verdad? Los griegos, los que estaban fuera que no eran judíos prácticamente, de la religión judía. Entonces, a todos ellos los llevó la enseñanza, la iglesia, y estamos hablando de la doctrina a la iglesia. La carta de Efesios, igual que la de Corintios y otras más, es Pablo enseñando cómo caminar. Bueno, el Espíritu Santo a través de Pablo enseñando a la iglesia cómo caminar. Los 3 primeros capítulos son doctrina de los capítulos de Efesios, ¿verdad? Son doctrina de cómo prácticamente hablando a los Efesios, a la iglesia de Efesios, de lo que somos nosotros como hijos de Dios, lo que somos delante de Dios, lo que tenemos delante de Dios, las bendiciones que tenemos delante de Dios, ¿verdad? Y ya los últimos 3 capítulos habla de cómo debemos de caminar, cómo debemos andar, ¿verdad? Ya lo vimos en Efesios, del capítulo 3 en adelante, habla de cómo la iglesia debe de andar en el Espíritu. Bueno, Efesios 1, 22, 23, amén. Y vamos a leer la palabra en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, pidiéndole al Señor que ministre su palabra a su pueblo, que sea su Santo Espíritu el que nos enseñe, el que habla en los corazones y ministre a nuestras necesidades. Que sea Él el que hable. Nosotros le damos las gracias por este momento, le damos las gracias por el privilegio que tenemos, que Él nos da de poder leer su palabra y tenerla en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. La honra y la gloria al Señor. Amén. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todo. Hasta aquí, hermanos. Vamos a tomar asiento. En el contexto de lo que acabamos de leer es hablando Pablo, hablando del Señor Jesucristo, ¿verdad? Hablando de quién es, la obra que Él hizo para que nosotros seamos lo que somos, estemos donde estamos y tengamos la relación que tenemos ante Dios Padre Todopoderoso. Nos ha dado las arras, ¿verdad? El Espíritu Santo nos ha derramado otra vez, ya lo vimos eso. Nos ha derramado el Espíritu Santo en nuestros corazones. Somos sellados con el Espíritu Santo a través de la salvación. En Pentecostés lo vimos cuando hablamos del libro de Hechos, capítulo 2. Habla de también versículos anteriores como como Pablo da gracias, ¿verdad? Por la iglesia de Efesio, porque Efesio oraba por él. Y luego habla del Señor Jesucristo, del poder del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y de que es para cada uno, que es derramado sobre cada uno de nosotros, los que creen, ¿verdad? Y empieza ese versículo 20, lo cual obró en Cristo, resucitándolo de los muertos, ese poder, colocándolo a su diestra en los cielos, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío, y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, más aún en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Muy bien, la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Una definición simple y sencilla. Nosotros y cada uno de nosotros formamos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Todos y cada uno de nosotros.
¿Qué otra definición podemos encontrar? Todos los que estamos aquí también. ¿Perdón? Todos los que estamos aquí también. Todos los que estamos aquí, la iglesia del Señor. Bueno, podemos hablar bastante y extendido de acerca de lo que es la iglesia, definir lo que es la iglesia y el concepto que cada uno tiene acerca de la iglesia. Estos son estudios básicos, yo los llamo básicos, o cristianismo básico, cristianismo ABC, lo que estamos viendo. Obediencia, lo vimos, tentación, lo vimos. Vamos a ver iglesia. Entonces podemos hablar un rato contestando esta pregunta de qué es iglesia, y pues prácticamente ya la contestaron para llegar al meollo de la definición. La palabra viene del griego eclesia. Sí, hermano. ¿Qué quiere decir asamblea o reunión? O reunión. Sí. Eclesia, con doble C, eclesia del griego. Acuérdense que esta terminología que estamos leyendo, la palabra de Dios, viene del griego. ¿Por qué viene del griego? Todo lo que vemos en la palabra, ¿por qué viene del griego? Bueno, es cierto, yo no sé, ¿no hay la palabra hebrea para eso o no? Porque como dije al principio, había dos culturas en ese tiempo, los gentiles y los judíos. Ahorita tenemos cantidad. Judíos y gentiles. Los gentiles eran griegos y formaban la gran parte de la población en Asia Menor, toda esa población. Recuerden a su historia, Roma conquistó gran parte del territorio de Europa y de Asia y del mundo prácticamente, conquistó militarmente. Y uno de los países que conquistó primero fue Grecia. Y claro, los griegos se fueron a vivir a Roma y a todos los lugares donde conquistaron los romanos. Y por lo tanto, esto se escribió en español. Muy bien, continuamos. Entonces viene de la palabra griega, eclesia, que traducido viene a ser iglesia en español. Válgase la redundancia. Eclesia, iglesia. Church en inglés, no sé de dónde la sacaron, no me pregunten, que no sabré contestarles, pero ahí lo voy a averiguar. Entonces simplemente significa los llamados, como dijo el hermano, los llamados o asamblea, eso es iglesia. Los llamados, un grupo de personas que han sido llamadas por Dios para salvación y que componen un grupo, un cuerpo de gente llamado eclesia. Eclesia o iglesia. Ya vimos cómo la iglesia empezó. ¿Cuándo empezó, manitos? ¿Cuándo empezó la iglesia? La historia nos dice, la Biblia nos dice cuándo empezó. Pentecostés, Hechos 2, el derramamiento del Espíritu Santo, es cuando empezó la iglesia. Donde nació, ¿verdad? Ahí prácticamente tiene un principio. La iglesia tiene un principio, hermanos, pero para que sea no forma parte de una iglesia o de la iglesia, para que sean o formen parte de la iglesia, se necesita un principio también en Cristo Jesús. ¿Me siguen? La iglesia tiene un principio. Hechos 2, Pentecostés, derramamiento del Espíritu Santo, llenos del Espíritu hablaron lenguas, todos los que estaban reunidos ahí. Entonces, eso es el principio de la iglesia, pero para que sea o formen parte de la iglesia también se necesita un principio, que ese principio también es Cristo Jesús. Para que sea parte de la iglesia se necesita un principio que es Cristo Jesús. ¿Y dónde está ese principio? En la Biblia. Está en Juan 3. Juan 3. ¿Verdad? ¿Qué dice Juan 3? De cierto os digo, que el que no naciere de Agua y del Espíritu.
no heredará el reino de los cielos. ¿Qué significa eso? ¿Qué Pablo, Señor Jesucristo hablando con Nicodemo, qué le estaba diciendo en Juan 3? Era necesario tener un nuevo nacimiento. Ese es el nuevo nacimiento, ese es el empezar, el principio, el llegar a los pies del Señor Jesucristo, como llamamos hoy. ¿Tienes a Cristo en tu corazón? Es decir, el que no nace de nuevo, el que no nace del agua y del Espíritu, no heredará el reino de los cielos. Es lo que Juan 3 habla del Señor Jesucristo. Ese es el principio del creyente. Es básico, simple, ¿me entienden? Nacer de nuevo es el principio del cristiano. Ese es el principio. Y el principio de la iglesia es Hechos 2. Cuando dice el que no naciera del agua, ¿a qué se refiere? ¿Perdón? El agua es el espíritu. ¿Nacer del agua? No. Pues sí, Del Espíritu. hay varios nombres que se le da al Espíritu Santo en la palabra de Dios: fuego, agua. So, agua y espíritu está hablando de la misma personalidad. El agua representa la palabra. Cuando También escuchamos la la palabra, palabra también. de fe, porque Cristo le dijo, ya ustedes estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. El hermano llevó la palabra el viernes, el domingo al muchacho, y por oír la palabra, él tuvo esa fe y creyó. O sea, que la palabra es el Espíritu Santo obrando a través de esa escritura. Yo mucho tiempo estaba confundido, pensé que cuando hablaba del agua se hablaba del bautismo de agua. Ahorita vamos a hablar un poco de eso también. También en otra parte de la palabra nos dice que somos limpios por el lavacro del Espíritu Santo. Está lavado, ¿verdad? Entonces, hay que ver toda la terminología, con qué se le conoce a Jesucristo en la palabra, con qué se le conoce al Espíritu Santo en la palabra, ¿verdad? Tienen varios nombres, y si no lo sabemos diferenciar, pues podemos caer, como dice Juanito, en la confusión, ¿verdad? Entonces hay varios nombres, y no se queden con la confusión, hermanos. El Señor dice que escudriñando la palabra encontraremos. San Juan 5:39. Creo que está diciendo usted San Juan 5:39. Y esa misma palabra, agua es la que le ofreció la mujer samaritana. Esa. Si bebéis de esa de agua, nunca tenéis sed, jamás tenéis sed otra vez. Muy bien. Escudriñemos la palabra, no nos quedemos con la duda. Nunca. Más en la palabra. Vayan, compren sus comentarios bíblicos y diccionarios, en fin, lo que tengan. Nunca se queden con la duda, porque realmente esa duda se va acumulando y no van a entender muchas partes de la palabra. Hermano, ahí levantó la mano ahí atrás y me lo brinqué. Sí. Siguiendo con la palabra eclesia, dice ahí en Mateo capítulo 16, versículo 17, dice, también te digo que tú eres Pedro. Pero ahí ya le estaba hablando el Evangelio de Mateo, en hebreo. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de la no correrán contra ella. Y a ti te darán la llave del reino de los cielos, y el que de la tierra no estará la tierra de tratados en el cielo. Muy bien. Ahí también dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí ya estaba hablando en hebreo. O sea, no le estaba hablando también, le estaba hablando de seguidores. Quiere decir, edificio. Sí. Sí. ¿Quién es la roca? Su nombre. ¿Quién es la piedra de ángulo? Su nombre. Bueno, son varios nombres que también hay que reconocer del Señor Jesucristo, también que se le usan en el Nuevo Testamento, para que no caigamos en las confusiones. Nuevo nacimiento del creyente está en Juan 3.
Que no naciere, de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no entrará al reino de los cielos prácticamente. Y el nacimiento de la iglesia es en Pentecostés, Hechos 2. Pablo habla en 1 Corintios 12:13, que ya lo vimos, ya lo leímos, ya lo estudiamos. Pablo dice, porque por un espíritu todos somos bautizados en un cuerpo, ahora judíos o griegos, ahora siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que al nacer de nuevo todos tenemos el mismo espíritu. Tu espíritu no es diferente al mío, a ella. Todos somos bautizados por un mismo espíritu. Seas griego, seas judío, seas siervo, seas libre, seas lo que sea. Si somos salvos, si tomamos Juan 3, si hemos recibido, hemos nacido de nuevo, entonces hemos recibido el mismo, bautizados con mismo espíritu. ¿Qué bautismo estoy hablando? El Espíritu Santo. Del bautismo del Espíritu Santo. No hablo del bautismo del sumergimiento todavía. ¿Me entienden? Porque cuando hablamos de bautismo, les viene luego a la mente la pila de agua, el pastor subiéndolos, sacándolos, ya son bautizados. Hay otro bautismo, el bautismo del Espíritu Santo. Lo vimos cuando hablamos de eso, de hechos. Entonces, así es que está claro en las escrituras de estos textos que hemos visto, pero ya está claro los textos, ya. Pero hay muchos más. Y repito, podemos pasarnos toda la mañana estudiándolos y viéndolos y analizándolos, pero está claro y transparente que tú, yo, no podemos ser miembros de la iglesia si no eres salvo. ¿Me siguen? Ninguno puede ser miembro de la iglesia si no es salvo. Y no estoy hablando de la iglesia Montesión, ahorita vamos a especificar eso. Ninguno podemos ser miembros de la iglesia si no eres salvo. Es decir, debes de ser salvo para ser miembro de la iglesia. Lo mismo pero al revés volteado. Para ser miembro del cuerpo de Cristo. No se puede ser miembro de la iglesia sin ser cristiano. Otra manera de ponerlo. Y para que entendamos. No se puede ser miembro de la iglesia sin que seas cristiano. Esa definición está un poco iffy, porque todo el mundo se dice cristiano hoy en día. Pero me gusta más la de que no puedes ser miembro de la iglesia si no eres salvo. Pero claro, existen muchas iglesias, ¿verdad? Existen muchas iglesias y denominaciones, ¿verdad? Que admiten gente, que admiten a personas en su membresía y no son cristianos. Y eso, hermanos, les digo, va en contra de las escrituras. Pero como ya hemos hablado, hoy en día la iglesia la maneja el hombre, lejos de que la maneje el Espíritu Santo. La maneja el hombre, la controla el hombre y saca leyes el hombre, lejos de que se deje llevar por la palabra de Dios, el Espíritu Santo, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Hay denominaciones, hay iglesias que admiten gente y las admiten y les dicen que ya son miembros. Y esos no son cristianos, no son salvos. No han recibido la salvación. ¿Me siguen? La iglesia no es una denominación, hermanos. Pertenecemos a denominaciones. Hay iglesias que no son denominacionales, por supuesto. Iglesias no denominacionales, pero la gran mayoría son denominacionales. La iglesia no es denominación, no es un sistema eclesiástico. La iglesia es más que un edificio, porque lo consideran más que un edificio también. Claro que nos congregamos en un edificio. Y para
nuestra generación, es decir, para nuestros tiempos, la gente, la sociedad, para que me entiendan, nuestra generación y la sociedad, se le ha llamado al edificio iglesia. Se le ha llamado a la iglesia. Voy a ir a la iglesia. Pues sí, se le llama al edificio iglesia. No podemos decir, voy al edificio que está localizado en la Constellation 3355, ¿verdad? No decimos eso. Que sería más correcto decirlo. Decimos, vamos a la iglesia. Pues así como se conoce hoy en esta generación, en esta sociedad. Pero es incorrecto. Si estamos hablando gramaticalmente bíblico, es incorrecto, porque la iglesia no es esto. No son las cuatro paredes. La iglesia es un grupo de personas, como dijo allá Juanito, y dijo los hermanos, son personas y son piedras vivas. Somos piedras vivas, ustedes y yo, gente que hemos nacido de nuevo y formamos el edificio de Dios. Ese, piedras vivas que formamos el edificio de Dios. Se le ha dado muchos nombres a la iglesia, pero debemos de distinguir dos aspectos en la iglesia. La iglesia universal. La iglesia universal. Muchas veces yo he usado el término iglesia universal, tal vez ustedes me han entendido, tal vez no me han entendido. Cuando yo hablo de la iglesia del Señor Jesucristo, yo digo eso. No estoy hablando de la iglesia Montesión, no estoy hablando de una iglesia Calvary Baptist. Estoy hablando, cuando digo la iglesia del Señor Jesucristo, es que estoy hablando de la iglesia universal en todo el mundo. Entonces, se le distinguen dos aspectos en la iglesia universal, que es el cuerpo invisible, en el sentido que no sabemos cuántos hay. Podemos hacer un cálculo, cuántas iglesias hay, cuántos hermanos hay, podemos hacer un cálculo. No sabemos cuántas iglesias hay, porque hay iglesias chiquitas, hay iglesias en casas, hay iglesias en garage, hay iglesias gigantes, hay iglesias, no sabemos cuántas hay. Por eso se llama iglesia invisible. Pero son y representan cada creyente en Cristo y que forman el cuerpo entero. Nosotros no solamente somos el cuerpo, no solamente los que estamos aquí en Lompo, por en Estados Unidos, es toda la iglesia en todo el planeta, todos los que han puesto su fe en Cristo Jesús, todos los que son salvos, ¿verdad? Y también todos los que están en el cielo, ¿verdad? Hay unos que ya se nos adelantaron. No porque ya se fueron, dejan de ser iglesia. Eso es la iglesia universal. Ahora, ¿qué? ¿Cuál es la iglesia local? La iglesia local es el lugar donde muchos grupos de creyentes de la ciudad se reúnen, la asamblea local. Eso somos nosotros. Son varias iglesias que están en la ciudad. Eso son la iglesia local. Esas dos expresiones de la iglesia han sido descritas en muchas metáforas a través de las escrituras, especialmente el Nuevo Testamento, porque ahí es donde se le denomina por primera vez al grupo de creyentes como iglesia. Ahí es donde primeramente. Inclusive, bueno, también, por supuesto, ¿perdón? En Antioquía. En Antioquía fue donde nació el término también de cristiano. Cristianos. Pero lo hicieron con el fin de hacerlos llamar despectivamente, un apodo, cristianos, hacerlos ver mal, un nombre mal supuestamente en aquellos tiempos, cristianos. Todavía. Pero sin saber, ¿no? Todavía. Todavía nos llamamos cristianos, sin saber que ese nombre se iba a quedar a través de los siglos. Y no se iba a considerar como despectivo. Al contrario, es un honor, un privilegio que seamos llamados cristianos. Que el Señor nos haya llamado para que seamos cristianos. ¿Qué es cristiano?
el que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Hijo de Dios, cristianos, Seguidor de Cristo. seguidor de Cristo, uno que sirve a Cristo, que sigue a Cristo. De Cristo viene la palabra, cristiano. Por ende, muy bien. Pero hay muchos cristianos que no son cristianos, ¿verdad? ¿Están de Pues acuerdo hay conmigo? muchas iglesias que se creen iglesias, pero no son iglesias, sino son, como digo, el cristianismo, el Cristo habló de eso, que iban a haber muchos que iban a decir que eran de él y no eran de él. Son los pájaros que vienen a los árboles y se nutren de lo que ese árbol tiene y se acobijan bajo la sombra de ese árbol, pero no son cristianos, se llaman cristianos, y el mundo los reconoce como cristianos a los testigos de Jehová, a los mormones, a toda esa ciencia cristiana que es una bien satánica, por cierto. Entonces, realmente la iglesia de Cristo es muy, muy aparte de todo eso. No es ese conglomerado de iglesias que ellos ponen en un lugar como iglesia, que yo no considero a los testigos de Jehová iglesia de Cristo. Son cultos. Los cultos que, Son no- cultos y que solo están aprovechándose del nombre de Cristo para crecer. se enmascaran, claro, se enmascaran con el nombre de Incluso iglesia. ellos traen una forma aquí a un lado donde dice mormón, Iglesia de Jesucristo de los últimos días. Te digo porque ayer me cayeron dos amigos, jovencitos, buen tiempo para predicar, siéntense. Pero vamos a agarrar un libro, ese libro mormón, y me van a sacar la Biblia. Yo quiero hablar sobre ese libro mormón, sácame la Biblia, porque dijo, no podemos hacer, entonces que andan predicando. Nomás le sacaste el punto de infierno y se fueron corriendo los dos, que no hay infierno. Ellos tienen su propio texto, donde basan su doctrina, ¿verdad? Y es así como se les debe de enfrentar con la verdad. Con la verdad. No rehuirles, sino tener que enfrentarlos. Aprendamos del Señor Jesucristo. No rehuyó a los fariseos, no rehuyó a todos ellos, sino los confrontó con la verdad. No rehuyó a Satanás, sino lo confrontó con la palabra, la verdad. Entonces, si la tenemos que conocer, si lo vamos a enfrentar a uno de esos cultos satánicos, debemos saber qué doctrina les vamos a dar. Ellos vienen con la doctrina también hablando de Cristo, les hablan también de Cristo, y esa es una máscara solamente. Pero si nosotros no sabemos las estrategias y las maquinaciones que Satanás está usando a través de esos cultos satánicos, fácilmente se los pueden llevar al baile. Fácilmente. Y terminan bailando con el diablo. A nadie le gusta bailar con el diablo, hermanos. A mí no. Entonces, por eso es la preparación en la palabra. Como dice el hermano, tú traes tu librito, yo traigo mi palabra, la Biblia, Dios. Vamos a ver. Y vamos a ver cómo. ¿Qué fue Elías que se enfrentó a los vales? Sí. Yo no considero, hermanos, que muchas veces caemos en la confusión porque no conocemos los usos y las costumbres de aquel tiempo. Pues es importante conocer los usos y las costumbres. En aquel tiempo se les llamó en Antioquía cristianos a los seguidores de Jesucristo. Pero ¿quiénes eran los que los consideraban así? Eran los judíos mismos. Primeramente se les consideraba pecadores a los que no seguían la ley. Entonces este grupo de cristianos que estaban seguidores de Jesucristo, que eran hombres sin letras, se empezó a, ¿cómo es posible que se empezaron a ver como rivales? O sea, se empezaron a mirar como llenos de cerdo y de estrofos y eso. Entonces efectivamente se llamó cristianos, era una secta, los llamaban como una secta, que seguían al hombre ese que crucificaron y que todavía ellos pensaron que ya se iba a acabar.
pero cuando se estaban multiplicando, donde era una amenaza, ellos consideraban el templo un orgullo. Entonces, por eso empezaron a mirar a estas personas, respectivamente, y los llamó cristianos, o sea, seguidores de Jesucristo. Sí, consideraban un culto también. También les decían los del camino, de la cruz, en fin, se identificaban con el pescado. En fin, hay varias maneras en que en esos tiempos se identificaban al cristiano. Entonces hay que tener cuidado con las iglesias, como dice mi esposa, las iglesias, hay muchas iglesias, cantidad de iglesias, pero no todas son iglesias del Señor Jesucristo. Y además, cuando se describe Juan a las 7 iglesias en Asia, estaban en diferentes partes geográficas, pero era la misma iglesia de Jesucristo. Es la iglesia universal. Sí, exactamente. La iglesia invisible universal. Son todas, pero somos todos cuerpos, un cuerpo tremendo. Denominaciones no había nada de eso. No, recuerden que las denominaciones nacieron después de prácticamente ya en la Edad Media, porque durante la Edad Media, después de la Edad Media, durante la Edad Media reinaba o gobernaba la religión. No había, sí se levantaba una que otra denominación, pero prácticamente se explotaron todas las denominaciones después en la Edad Media. Y siguen creciendo las denominaciones, hermanos, siguen creciendo. Como vimos una vez, una iglesia se divide, la iglesia de Cristo se divide y hace otra iglesia y se pone como nombre la verdadera iglesia de Cristo. Y esa iglesia se divide y pone otra iglesia y con el nombre de la única y verdadera iglesia de Cristo. Y así se van poniendo de nombres, que van cambiando. Sí, hermano. Pero por un lugar que el Señor les dice, escribe al ángel de la iglesia en tal parte. Podemos saber miles de iglesias ahorita, pero ¿tienen el ángel? ¿Les está escribiendo el Señor? ¿O tienen el candelero? Y por eso, como hablamos, cuando hablamos de las Pueden iglesias, tener miles y miles, pero no hay candelero y no hay ángel. el problema, yo he escuchado comentarios que no está mal que haya denominaciones y que sigan surgiendo denominaciones. Yo he escuchado comentarios, he leído que los comentarios que no está mal. Claro, si nos vamos a la era apostólica, pentecostal, no había denominaciones. Ahora ya están surgiendo cada día más y más iglesias, pero se dice que no hay problema con eso. Y la tesis en que ellos se basan al decir eso, o el argumento que ellos dicen para que digan que no hay problema, que una iglesia se divida y se levanta otra y otra iglesia se levanta, que dicen que no hay problema con eso, es de que se basan en ese versículo donde el Señor Jesucristo, los apóstoles van caminando y vienen los discípulos y ven que otros están hablando de Cristo, de Jesús, están hablando del Evangelio, están hablando, o están haciendo señales, están haciendo milagros al nombre del Señor. Y le dijeron al Señor que ellos no pertenecen a nosotros. Los apóstoles que no pertenecen a nosotros, páralos. No permitas que contestó el Señor. Que no son en contra de nosotros. El que conmigo está, el que conmigo no está, desparrama, ¿no? Déjalo. Es decir, en pocas palabras, exactamente eso, lo que dijo el hermano, mi esposa, lo que dijo el Señor Jesucristo, que está dando a entender que mientras su palabra sea llevada, mientras hagan la obra del Señor,
no importa que no pertenezcan al grupo, ¿verdad? Pero surge la pregunta, cuando una iglesia se divide, o en estos tiempos, no estamos hablando de aquellos tiempos del Señor Jesucristo, hoy en día, cuando una iglesia se divide tanto, empiezan cada iglesia con sus propias doctrinas. Y ahí está el problema. Si la iglesia primaria tenía la doctrina bíblica, las escrituras, enseñaba la sana doctrina, como dice Pablo, y cuando se dividió ya están enseñando leyes de hombre, y se vuelve a dividir otras leyes de hombres, entonces sí hay problema ahí. Sí hay problema, porque ya no es la sana doctrina, ya no es una iglesia sana. Y los que están escuchando esa ya no son ¿qué? Ya no son iglesia. Porque para ser iglesia, ¿qué tiene que ser? Ser nacido de nuevo. Lo que vamos a ver. Recibir a Cristo y tener al Espíritu Santo de Dios en él. Y para tener el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo en tu corazón, tienes que caminar con el Espíritu Santo y obedecer la palabra de Dios, no obedecer leyes de hombres, hermanos. También podemos saber que hoy en día también se usa Satanás, también nombra su asamblea, también lo nombra como iglesia. La iglesia de Satanás, la iglesia de Lucifer, la iglesia de Lucifina, etcétera, etcétera. Sí. Pues también es como el buen indicador. También debemos tener mucho cuidado. Pues sí, ellos son más abiertos, ellos están, es así, hay iglesias de brujos, de brujas, hay iglesias de La todos, Wicca. los Wicca, que se llaman Wicca, ¿sí? Y son abiertos, son los que se la pasan, se reúnen, se congregan y se la pasan orando para destruirnos. Nosotros oramos por la salvación del mundo y ellos oran por la destrucción. El diablo vino a matar, a robar y a destruir. Pero Cristo vino a Dar vida y vida en abundancia. Amén. Entonces, estas dos expresiones de la iglesia universal o invisible, la iglesia local, que han sido descritas en muchas metáforas, como acabo de decir, a través de las Escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento, donde encontramos que se le conoce como el cuerpo. ¿Han visto esto? El cuerpo. ¿Dónde lo vemos eso? Esa palabra, el Nuevo Testamento, por supuesto. Lo vimos cuando hablamos el capítulo que tanto les gustó. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo de los dones. Pablo habla del cuerpo. ¿Se acuerdan? Todos somos miembros de un cuerpo, cuya cabeza es Cristo Jesús. No existe ninguna otra cabeza, hermanos. Lo sabemos. Si no lo sabían, ya se los vengo a recordar. No existe ninguna otra cabeza, ni el Papa, ni el arzobispo, ni vírgenes, ni santos. Solo Jesucristo. Solo Jesucristo. Amén. El calor los está dormitando, hermanos. Jesucristo es el fundamento de la iglesia, hermanos. Es el fundamento que habla la Escritura. ¿Qué es fundamento? La base, el cimiento, es lo que sostiene. Puesto por los apóstoles. Y nadie puede poner otro fundamento. La roca firme. Dice David, me sacaste del lodo cenagoso y me pusiste sobre La roca. Entonces es la roca Jesucristo, es otra manera que se le conoce también a la iglesia. Él es la cabeza, nosotros somos los miembros, dice Pablo, como metáfora. Son metáforas. Luego en otro lugar, entre las Escrituras, por supuesto, se le conoce o se le describe como el edificio. Ya vimos, sí, hermano. Bien coordinado. Hay hoy en día una palabra muy popular que utiliza la iglesia popular para
sobajar a los hermanos cristianos o los hermanos, pero ahí dice la palabra ¿quién fundó su iglesia? Por supuesto es una palabra, pues, si lo podemos analizar, está incorrecta porque nadie funda iglesias. Aquí el Señor en Mateo dice sobre, y de esta roca edificaré mi iglesia, y el fundamento sabemos que es Jesucristo. Nadie puede fundar nada, porque pues, sería una iglesia falsa. Es edificar. ¿Quién edificó tu iglesia? ¿Quién va a edificar? Edificar sobre el fundamento de los apóstoles. Cristo es el fundamento, Cristo es el cimiento. La roca es lo principal, la piedra de ángulo, o la piedra angular. ¿Verdad? Entonces, la iglesia es lo que edifica, porque somos piedras. Piedras vivas. Vivas, que estamos sobre el fundamento. No nos podemos decir que fundar, porque nos pondremos en su lugar de él. Estamos sobre el fundamento, edificar. Y si Mal somos dicho. vivas es movernos, piedras que están moviendo. Y juntos estamos haciendo el edificio, la iglesia, la asamblea viva, la original. Por eso digo que más mal dicho o mal hecha la pregunta. ¿Quién fundó la iglesia? ¿Quién es? ¿Cómo empezó la iglesia? Tiene un principio la iglesia, como acabamos de empezar. Tiene un principio, sí. La iglesia empezó en Pentecostés, ¿verdad? La iglesia empezó con el derramamiento del Espíritu Santo. La primera iglesia los primeros hermanos, porque ya fueron llenos del Espíritu Santo, fueron derramados del Espíritu Santo en su corazón. De ahí la iglesia fue creciendo. Pero mire aquí, ¿quién puso el fundamento? Cristo es el fundamento, pero Bien. ¿quién puso el fundamento? Los apóstoles. ¿Sí? Dice en 1 Corintios 3, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, porque por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, se probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, pero si desapareciere, que va a sufrir pérdida. Entonces Cristo es el fundamento, y Cristo es la piedra angular, pero Él por eso preparó, pero Cristo no fue el que se encargó de que empezara la iglesia. Él es el fundamento. Él trajo todo el material que quería que se pusiera en ese fundamento, y para edificar, y preparó a 12 apóstoles, y los apóstoles pusieron el fundamento cuando vino el Espíritu Santo. Cristo es la piedra angular, Cristo es todo lo que se pone en el fundamento. Por eso ahorita eso de los apóstoles, pues de los apóstoles nomás fueron 12. Pues ahora sale que aquel es apóstol, y que esos de la luz del mundo tienen su apóstol en Guadalajara. Sucede matriz. El apóstol de la iglesia católica es el Papa. Supuestamente el Papa está sobre Cristo. Amén. Es el vicario de Cristo, es el Espíritu Santo, el Papa. ¿Cómo va a ser eso? Entonces el fundamento es Cristo, pero los apóstoles pusieron ese fundamento, lo dejaron bien. Por eso Dios se preocupó de preparar a esos arquitectos, como arquitectos peritos, dice, como arquitectos bien preparados. Ustedes van a ser los que van a poner el fundamento, que es Cristo. Por eso dice que si nosotros predicamos otra cosa que no es Cristo, o nuestra prédica, o nuestro el estudio, o la iglesia no es centrada en Cristo, olvídense, eso no es iglesia.
de Cristo. Hace años dimos un estudio, hablamos de un estudio de los cultos y religiones. Y mencionamos lo que estamos hablando ahorita de los mormones, el Islam, los testigos, hablamos de varios, de los cultos. Y entre ellos mencioné la religión. La religión es considerada como culto o como iglesia del Señor Jesucristo. Pregunto. Culto. Es considerada como culto por el hecho porque se dicen seguidores del Señor Jesucristo, creen en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero tienen su propia doctrina y su propia doctrina está sobre las Escrituras. Lo que ellos dicen está sobre las Escrituras y nadie puede poner otro fundamento sobre el que ya está puesto, establecido. Y ellos lo ponen, su palabra es la ley, como dice la canción. Y no hay otra ley más que la de ellos, la del Papa que vive allá en el Vaticano. Entonces, cuando un hombre se levanta y dice que esta es mi ley y esta es mi palabra y las escrituras a un lado, entonces ya es un culto. Pueden decir que aceptan que esto, que siguen, que el otro y que el otro, y eso es una máscara. Y hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, ¿verdad? La palabra de Dios es nuestra lámpara, es nuestra guía, nuestra enseñanza. La conocemos, sabremos diferenciar, sabremos identificar, sabremos reconocer, por muy sutil que sea la mentira, podemos ver porque el Espíritu Santo que escribió esto nos lo viene a recordar, porque la sabemos, la hemos estudiado, la hemos leído, la tenemos en nuestro corazón. Pero si no la tenemos, no la sabemos, no la hemos leído, no la conocemos, nos vamos al baile, ya saben con quién. Entonces, cuando otra pregunta, ¿la iglesia puede desaparecer? No. No, dice el Cristo, de las puertas del infierno. Perdón, maestro. Por los hechos del infierno no prevalecerán por el Okay, muy bien. Ese es, y lo dijo el Señor Jesucristo prácticamente, la cabeza de la iglesia, las puertas del infierno prevalecerán. Pero ¿de qué iglesia estaba hablando? De la suya. La iglesia que forma el cuerpo de Cristo. Hay dos. De la iglesia verdadera. La iglesia universal invisible o la iglesia local. La universal invisible. La iglesia universal invisible, ¿verdad? Cuando vimos Apocalipsis, las 7 iglesias, le dice a Efesio: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, o sea, como empezaste. Pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero. ¿Qué es el candelero? ¿Se acuerdan cuando vimos las iglesias? Es la lámpara. Es la lámpara. ¿Pero qué La luz, El representa? espíritu. Cuando andaban en el desierto, de noche, la luz, que era Jesús, y de día el sol no les perjudicaba porque Dios los cubría con la nube. Muy bien, de eso estamos hablando de Éxodo, muy bien, está hablando de la nube y el sol. Pero aquí está hablando de que va a quitar el candelero, la luz de su lugar. Es decir, ¿está hablando a una iglesia universal o local? Local. Y en el momento que le dice que puede quitar el candelero, ¿qué quiere decir? Se la puede desaparecer. La puede desaparecer. Y creo que sí desaparecieron todas. La única que permanece de todas las 7 ahí ¿cómo se llama ese lugar?
Era antes la Asia Menor, ahora es Turquía. Creo que todavía existe la de Esmirna. Sí, en Turquía prácticamente estaban casi todas las iglesias, por esa zona estaban, ¿no? Y ahorita está bien difícil ahí en Turquía. Pertenece al Islam. Sí, hermano, sí desaparecieron los grupos de creyentes aquellos, porque tenemos que algún día el Señor nos llama a cuentas y nos vamos para poner. Y los seguidores, pues, pero su iglesia sigue, pues, La Iglesia Universal. Universal sigue todavía presente. Ese grupo local que dirige a las 7 iglesias, pues ya hay ruinas, pues. Quedan unas ruinas ahí de los vestigios que hubo en aquel tiempo. Si esos creyentes, pues ya no están, ¿verdad? Bueno, desaparecieron, una desapareció por el tiempo, otra desapareció porque el Señor así desapareció, porque como leímos en las 7 iglesias, las Apocalipsis, no se arrepintieron, siguieron en sus caminos de pecado, permitieron que entrara tantas doctrinas falsas, los vales, sus jezabelianos, doctrinas de demonios, se contaminaron y permitieron. Hubo otras como la Filadelfia, que siguió adelante, son fuertes, trabajaron, obraron, son iglesias que sirvieron, amaban al Señor, todo, etcétera, etcétera, etcétera. Como repito, la Filadelfia, pero la gran mayoría desapareció. Y el Señor lo dice ahí: si no se arrepienten, y lo dice hoy mismo cuando hablamos del estudio de las iglesias, es la misma palabra para hoy en día. Si no nos arrepentimos, Él puede quitar el candelero. No es historia universal que estamos leyendo, historia bíblica, es palabra de Dios. Y eso se aplica porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y su palabra permanece. La palabra permanece, los cielos y la tierra se irán, pero su palabra permanece. Entonces no la podemos tomar como algo que perteneció allá. Si no nos arrepentimos, si no seguimos, si no buscamos, si no caminamos, si no andamos, si no hacemos en el Espíritu, andamos con el Señor puede, ¿verdad? A una iglesia que sigue los caminos del pecado. Bueno, yo creo que aquí en Hechos 20 el apóstol Pablo está hablando de los peligros que va a venir. Y yo pienso que esas iglesias de las que están hablando en Apocalipsis no pusieron atención en este consejo de Pablo, y por eso se infiltraron la Jezabel, se fueron a vivir al trono de Satanás. Cuando le pidió a los ancianos de Efesio que... Sí, ahí dice, por tanto yo os protesto en el día de hoy, 20:26, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. O sea, Él les amonestó ahí: yo limpio soy de la sangre de todos ustedes, porque yo nunca he cesado de anunciarles el consejo de Dios, lo que Dios quiere para ustedes. Amén. Pero después de mí, y eso pasó, después de los apóstoles, ¿qué pasó? Los obispos que se quedaron ya no cuidaron que ese consejo de Dios fuera igual. Si empezaron a relajarse, empezaron a aceptar lo que hizo Constantino. Vamos a aceptar a los cristianos, ya no los vamos a perseguir. Si no puedes contra tu enemigo, únete. Entonces eso es lo que hizo Constantino. Entonces los ancianos, todos aquellos, ya los apóstoles ya no estaban, pero los ancianos, en lugar de mantenerse en este consejo que les dio Pablo, ellos aflojaron.
y dejaron que entraran lobos rapaces. Y así por eso entró ahí ese espíritu de Jezabel y todas esas cosas que vemos en la iglesia de Apocalipsis. Y a ellos les va a pedir Dios cuenta por la sangre de todos aquellos que se perdieron. Por eso Pablo les dijo, es una responsabilidad enseñar, porque depende yo que enseño, ¿no? Por eso dice que a los maestros les va a pedir, ¿sí? Porque cuando tú enseñaste, ¿qué enseñaste? ¿Enseñaste el consejo de Dios o enseñaste tu consejo? Lo que tú creías que era mejor. Falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores. Ahorita el Papa, no sé si ustedes escucharon que el Papa dijo que él acepta a los homosexuales porque es amor. Y todo lo que está basado en el amor está bien. ¿Sí? Entonces, ese es un lobo rapaz, porque en lugar de decir no, eso es abominación para Dios, Dios no acepta eso. Debemos amar a la persona, pero no debemos amar su pecado. Porque muchos, cuando nosotros hablamos de que nosotros no estamos de acuerdo con el homosexualismo, porque lo dice la palabra, ellos creen que estamos en contra de la persona, del homosexual, pero nosotros no estamos en contra del homosexual. Los amamos y esperamos que Dios los sane y los vuelva otra vez a sus caminos. Lo que nosotros no estamos de acuerdo en el pecado. Y la razón en base a eso es porque lo consideran un crimen de odio. Entonces hay leyes federales que se han levantado en este país que castigan, penalizan a todo aquel que desprecie o diga algo en contra de este estilo de vida. Homosexuales, lesbianos, transvestis, lo que sea. Entonces ellos dicen, pues es crimen de odio, por lo tanto te vamos a penalizar, a castigar, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta la prisión pueden ir. Es una manera de decir, de poder excusarse y de poder justificarse, es decir, vamos a ir contra ellos, vamos a ir contra los cristianos, vamos a ir contra aquellos, porque ellos no nos quieren, no nos aceptan en su círculo. Entonces, es otra mentira y otra estrategia de Satanás. Como dice mi esposa, no es que los odiemos, ¿verdad? Dios no odia a las personas, odia el pecado, y de la igual manera nosotros debemos aceptar que no aceptar el pecado. Entonces dirigirlos en la palabra, en el camino del Señor. Recuerden una cosa, desde tiempos de la antigüedad, el Señor santificó a su pueblo. ¿Qué significa santificó a su pueblo? Los apartó. ¿Los apartó de dónde? ¿De qué? ¿Los apartó de dónde? Los apartó de las otras naciones paganas, los apartó, los dijo, ustedes ya no van a contaminarse con aquellos, no van a tener relaciones con ellos, no van a tener eso, porque ustedes son pueblo santo, ¿verdad? Pueblo escogido. Entonces, santidad, santo significa apartado, somos santos hasta la fecha. En el templo de la antigüedad, todos los objetos, e instrumentos y muebles eran santos. ¿Por qué? Porque algo vino los bendijo. Porque eran santos los instrumentos del templo. Porque eran solo para uso del Señor. Eran apartados para Dios. Acuérdense la palabra santo. ¿Qué significa santo? ¿Qué significa santo? No significa uno que está con una aureola arriba en la cabeza o que ha sido beatificado por el Tata Papa. Es apartado por Dios. Y no se puede hacer para otro uso. Dios puede apartar este púlpito. Es decir, no porque le puede llamarlo santo, es santo. ¿Por qué es santo? Porque lo está apartado para el servicio de Dios. ¿Ya me entienden? Nosotros somos santos, ¿por qué? Somos apartados por Dios. Y como santos debemos de vivir apartados ¿de quién? Pecado. Del pecado. No debemos de permitir que venga el pecado a las filas de la iglesia. Porque Cristo bien dijo, no pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mundo, o sea, del pecado del mundo. Porque Dios nos manda a que vayamos al mundo a hacer esa luz para el mundo, a hablar de su palabra. Por eso le dice a Jeremías,
conviértase ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Y por ende, la iglesia de Jesucristo debe de ser santa. Santificada. Nosotros somos santificados. Lean el libro de Romanos, ya se los he exhortado. Lean el libro de Romanos. Pablo habla de la justificación, habla de la salvación, habla de la santificación. ¿Cómo somos santificados? ¿Por qué somos santificados? ¿Qué pasó para que fuésemos santificados? ¿Qué hiciste para que fuese santificado? Yo fuese santificado. Cristo derramó su sangre. Por la sangre del Cordero somos santificados. Cristo cargó todos nuestros pecados en la cruz. El pecado de la humanidad lo cargó en la cruz. Dios Padre quitó su mirada de... No podía ver el pecado. Dios no puede ver el pecado. Es santo, Dios es santo. Y delante de Él no puede haber pecado. Dios quitó su mirada. Porque lo hizo a Él pecado. ¿Recuerdan el clamor de Cristo en la cruz? Elí, Elí, lama sabactani. Que le decían los romanos, ¿qué está diciendo? Está orándole a Elías. No. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Cristo tuvo que Porque morir como un pecador. Ahí estaban nuestros pecados. Y es como Dios ve el pecado del mundo. Basura. De lo peor. Pero nos ama. Nos ama. Porque Él nos amó mucho antes que nosotros lo amásemos. Antes de que naciéramos. De tal manera nos amó. Y Dios está salvando a los homosexuales, a las prostitutas, a las lesbianas, Él los está salvando. Como dice mi hermana, no podemos nosotros aceptar esa clase de pecado, porque son almas también. Son almas que... Por ellos murió también el Señor. Y el cristianismo lo que hace es eso, una élite, lo que estaba haciendo el pueblo judío. No te juntes conmigo, mujer, eres pecadora. La mujer no podía andar con el hombre, no podía tocar. Eran considerados una élite, una clase social completamente supera, pues solamente porque eran de hijos de Abraham, o porque hijos de Dios, o porque no sé qué cosas creían los judíos. Les dio duro, Señor. Les dio duro. Les dio duro en el momento que dijo, me voy con los gentiles ahora. Con nosotros. ¿Y qué nosotros debemos de hacer? Formar la parte élite también, especial, encapsularnos, no contaminarnos con el mundo. No, llevar la palabra, meterme en una casa, es contaminarme a mí. Hablar por teléfono a alguien, no, se pasan los demonios por mí. No, que vaya otro hermano y se vaya a contaminar. Yo no me contamino, yo soy santo. Esa es la pensar del cristiano. No voy a hablar. No se salvan, pues no se salven. Yo soy salvo. Esa es la iglesia de Cristo Jesús hoy en día. Somos teoría. ¿Sabe qué es eso? Ya vamos a hablar. Siempre estamos aprendiendo y nunca aprendemos. Puro bla, 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 teoría, bla, 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 ya lo aprendí, muchos amén, 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 pero cuando se trata de la práctica, ¿dónde están los amén? ¿Quién quiere ir allá a llevar la... ¿Quién quiere dar un voluntario? No hay amén. Somos teoría. Somos la iglesia del Señor Jesucristo, ser llamados cristianos. Vamos a continuar el próximo miércoles, hermano. Preguntas, dudas. Hermanos, si los judíos eran de la nacionalidad griega, ¿dónde quedaban los gentiles? ¿Los quiénes? Los gentiles. Asirios. Cuando dice que habían dos culturas, eran que la Biblia está escrita, que la palabra venía en griego porque era como que dice la nacionalidad griega. Ya. Ajá, pero entonces si los judíos eran los griegos, No, los judíos eran Hebreo. hebreos, la raza hebrea, se conoce la raza hebrea. Judía, se le dice judía, pero es judía por religión, porque viene de Judá. Bueno, pero
Todas las demás naciones, había varias naciones en ese tiempo, todos eran considerados paganos o gentiles. Todos. Entonces solamente había los judíos y los paganos o los gentiles. Para el pueblo judío todas las naciones eran gentiles. Habían bárbaros también, los que llamaban bárbaros. ¿Recuerdan los bárbaros? ¡Qué barbaridad! No. Sí. En ese tiempo, hermanos, estaba el idioma griego, era el dominante de todas aquellas tierras. Todos hablaban, el universal, todos hablaban el idioma griego. Todos hablaban griego. Sí, ¿se acuerdan ahí en Pentecostés? Ahí hablaban el griego como hoy en día. Somos mexicanos que hablamos inglés. Todo el Nuevo Testamento casi se escribió en griego. Y el Viejo Testamento está escrito en hebreo. Pero el idioma principal era el griego, que vino a ser la lengua de los romances, que se conoce como lengua romances. El romance. ¿Por qué romances? Porque viene de Roma. No de románticos. Entonces, ¿los judíos qué lengua hablaban? Los judíos, el hebreo. El hebreo también tenían el dialecto que era el arameo, que hablaba Jesucristo el arameo también. Jesucristo hablaba arameo, sí. Entonces eran hebreos, hablaban el hebreo, pero también hablaban el griego, tenían que hablar el griego. Los más educados hablaban el griego. Nosotros vivimos en este país, que no es nuestro país, pero hablamos el idioma inglés. Para entendernos, ¿verdad? Ese es el idioma, es loco. Y el español. De acuerdo al lugar donde estás viviendo, te estás adquiriendo el idioma, te tienes que dar a entender. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta? Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al hermano Oscar esta ocasión para que nos despida en oración. Gracias, Padre. Bendito Dios, Padre, que estás en los cielos, gracias te damos. Gentiles. Habían bárbaros también, los que llamaban bárbaros. ¿Recuerdan los bárbaros? ¡Qué barbaridad! No. Sí. En ese tiempo, hermanos, estaba el idioma griego, era el dominante de todas aquellas tierras. Todos hablaban el universal, todos hablaban el idioma griego. Todos hablaban griego. Sí, ¿se acuerdan ahí en Pentecostés? Ahí hablaban el griego como hoy en día. Somos mexicanos que hablamos inglés. Todo el Nuevo Testamento casi se escribió en griego. Y el Viejo Testamento está escrito en hebreo. Pero el idioma principal era el griego, que vino a ser la lengua de los romances, que se conoce como lengua romances. El romance. ¿Por qué romances? Porque viene de Roma. No de románticos. Entonces, ¿los judíos qué lengua hablaban? Los judíos, el hebreo. El hebreo también tenían el dialecto que era el arameo, que hablaba Jesucristo el arameo también. Jesucristo hablaba arameo, sí. Entonces eran hebreos, hablaban el hebreo, pero también hablaban el griego, tenían que hablar el griego. Los más educados hablaban el griego. Nosotros vivimos en este país, que no es nuestro país, pero hablamos el idioma inglés. Para entendernos, ¿verdad? Ese es el idioma, es loco. Y el español. De acuerdo al lugar donde estás viviendo, te estás adquiriendo el idioma, te tienes que dar a entender. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta? Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al hermano Oscar esta ocasión para que nos despida en oración. Gracias, Padre. Bendito Dios, Padre, que estás en los cielos, gracias te damos. Gentiles. Habían bárbaros también, los que llamaban bárbaros. ¿Recuerdan los bárbaros? ¡Qué barbaridad! No. Sí. En ese tiempo, hermanos, estaba el idioma griego, era el dominante de todas aquellas tierras. Todos hablaban el universal, todos hablaban el idioma griego. Todos hablaban griego. Sí, ¿se acuerdan ahí en Pentecostés? Ahí hablaban el griego como hoy en día. Somos mexicanos que hablamos inglés. Todo el Nuevo Testamento casi se escribió en griego. Griego. Y el Viejo Testamento está escrito en hebreo.
Pero el idioma principal era el griego, que vino a ser la lengua de los romances, que se conoce como lengua romances. El romance. ¿Por qué romance? Porque viene de Roma, sí, no de románticos. Entonces, ¿los judíos qué lengua hablaban? Los judíos, Hebreo. el hebreo. El hebreo también tenían el dialecto que era el arameo, que hablaba Jesucristo el arameo también. Jesucristo hablaba arameo, sí. Entonces eran hebreos, hablaban el hebreo, pero también hablaban el griego, tenían que hablar el griego. Los más educados hablaban griego. Nosotros vivimos en este país, que no es nuestro país, pero hablamos el Idioma inglés. para entendernos, ¿verdad? Ese es el idioma, es loco. Y español. De acuerdo al lugar donde estás viviendo, te estás adquiriendo el idioma, te tienes que dar a entender. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta? Vamos a ponernos de pie y vamos a pedir al hermano Oscar esta ocasión para que nos despida en oración. Gracias, Padre. Bendito Dios, Padre, que estás en los cielos, gracias te damos. Gentiles. Habían bárbaros también, los que llamaban bárbaros. ¿Se acuerdan los bárbaros? ¡Qué barbaridad! No. Sí. En ese tiempo, hermanos, estaba el idioma griego, era el dominante de todas aquellas tierras. Todos hablaban, era universal, todos hablaban el idioma griego. Todos hablaban griego. Sí, ¿se acuerdan ahí en Pentecostés? Ahí hablaban el griego como hoy en día. Somos mexicanos que hablamos inglés. Todo el Nuevo Testamento casi se escribió en griego. Griego. Y el Hablamos Viejo otros idiomas también. Testamento está escrito en hebreo. Pero el idioma principal era el griego, que vino a ser la lengua de los romances, que se conoce como lengua romances. El romance. ¿Por qué romance? Porque viene de Roma, sí, no de románticos. Entonces, ¿los judíos qué lengua hablaban? Los judíos, Hebreo. el hebreo. El hebreo también tenían el dialecto que era el arameo, que hablaba Jesucristo el arameo también. Jesucristo hablaba arameo, sí. Entonces eran hebreos, hablaban el hebreo, pero también hablaban el griego, tenían que hablar el griego. Los más educados hablaban griego. Nosotros vivimos en este país, que no es nuestro país, pero hablamos el Idioma inglés. para entendernos, ¿verdad? Ese es el idioma, es loco. Y español. De acuerdo al lugar donde estás viviendo, te estás adquiriendo el idioma, te tienes que dar a entender. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta? Vamos a ponernos de pie y vamos a pedir al hermano Oscar esta ocasión para que nos despida en oración. Gracias, Padre. Bendito Dios, Padre, que estás en los cielos, gracias te damos. Gentiles. Habían bárbaros también, los que llamaban bárbaros. ¿Se acuerdan los bárbaros? ¡Qué barbaridad! No. Sí. En ese tiempo, hermanos, estaba el idioma griego, era el dominante de todas aquellas tierras. Todos hablaban, era universal, todos hablaban el idioma griego. Todos hablaban griego. Sí, ¿se acuerdan ahí en Pentecostés? Ahí hablaban el griego como hoy en día. Somos mexicanos que hablamos inglés. Todo el Nuevo Testamento casi se escribió en griego. Griego. Y el Hablamos Viejo otros idiomas también. Testamento está escrito en hebreo. Pero el idioma principal era el griego, que vino a ser la lengua de los romances, que se conoce como lengua romances. El romance. ¿Por qué romance? Porque viene de Roma, sí, no de románticos. Entonces, ¿los judíos qué lengua hablaban? Los judíos, Hebreo. el hebreo. El hebreo también tenían el dialecto que era el arameo, que hablaba Jesucristo el arameo también. Jesucristo hablaba arameo, sí. Entonces eran hebreos, hablaban el hebreo, pero también hablaban el griego, tenían que hablar el griego. Los más educados hablaban griego. Nosotros vivimos en este país, que no es nuestro país, pero hablamos el Idioma inglés. para entendernos, ¿verdad? Ese es el idioma, es loco. Y español.
de acuerdo al lugar donde estás viviendo, te estás adquiriendo el idioma, te tienes que dar a entender. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta? Vamos a ponernos de pie y vamos a pedir al hermano Oscar esta ocasión para que nos despida en oración. Gracias, Padre. Bendito Dios, Padre, que